Esta es la clase 4 del módulo 5 del curso Compendio de la Abhidhamma. Mi nombre es Bhikkhu Nandisena. Aquí tenemos el contenido del capítulo 5 del Compendio del Proceso Libre. En la clase anterior comenzamos a estudiar los 4 tipos de kama en las secciones 18 a la 21. Hoy día vamos a continuar estudiando el kama sano y el kama insano en las secciones 22-26. Por favor, tener a mano la segunda edición del capítulo 5 del Compendio de la Abhidhamma, la segunda edición. Nosotros vamos a comenzar en la sección número 22. Aquí tenemos el cuadro 5.3 de las clasificaciones del kama, de las 4 clasificaciones del kama. En la clase anterior estudiamos la clasificación con respecto a la función en kama productivo, kama de apoyo, kama obstructivo y kama destructivo. Explicamos cada uno de estos 4 kamas. También estudiamos la clasificación con respecto al orden de los efectos en kama pesado, kama próximo a la muerte, kama habitual y kama de reserva. Explicamos que el kama pesado es el kama que tiene prioridad en producir efectos. Si existe kama pesado, ya sea sano o insano, este kama va a tener prioridad y va a dar resultados en la siguiente existencia. De lo contrario, tenemos el kama próximo a la muerte, el kama que se realiza poco antes de morir, el kama habitual, que es el kama que uno realiza regularmente, habitualmente, y el cuarto es el kama de reserva. Y la tercera clasificación es con respecto al tiempo en que se produce el efecto. Entonces ahí tenemos kama inmediatamente efectivo, kama subsecuentemente efectivo, kama indefinidamente efectivo y kama extinto. Y en la clase anterior nosotros estudiamos de que eso tiene que ver con los momentos de yavana en un proceso cognitivo, los 7 momentos de yavana. El primer momento de yavana, por ser el más débil, produce resultados en esa particular existencia, y si no los produce se convierte en un kama extinto. El número 2, el kama subsecuentemente efectivo, corresponde al último momento de yavana por ser el segundo más débil, y ese último momento de yavana produce resultados en la siguiente existencia. Si no tiene oportunidad de producir resultados, entonces se vuelve extinto. Y el tercero es el kama indefinidamente efectivo, que corresponde a los 5 momentos intermedios de yavana, y que esos momentos producen resultado en la existencia siguiente a la siguiente. Y ese kama nunca se vuelve extinto. Y el kama extinto es el kama que tuvo oportunidad y no produjo resultados como los tenía que producir. Eso lo explicamos en la clase anterior y comenzamos a estudiar la 4ª clasificación del kama, que es con respecto al lugar de los efectos. Y dijimos que tenemos el kama insano, el kama sano de la esfera de los sentidos, el kama sano de la esfera de la materia sutil y el kama sano de la esfera inmaterial. Entonces en esta clase vamos a estudiar esta 4ª clasificación y vamos a terminar de estudiar la tercera parte del capítulo 5,
que es el karma sano y el karma insano. Y aquí nosotros vamos a comenzar leyendo la sección número 22 del compendio sobre el karma insano. De ellos, el karma insano es de 3 clases, de acuerdo con las puertas de acción, es decir, acción corporal, acción verbal y acción mental. Vamos a leer esto y después vamos a explicar utilizando la guía. Entonces, por favor, tener a mano la segunda edición del capítulo 5 en la sección número 22. Entonces, el karma insano es de 3 clases de acuerdo con las puertas de acción. Entonces, aquí nosotros tenemos 3 puertas: acción corporal, acción verbal y acción mental. Como matar, robar y conducta sexual ilícita son acciones corporales que generalmente ocurren a través de la puerta del cuerpo, conocida como expresión corporal. Entonces, aquí tenemos 3 acciones: matar, robar y conducta sexual ilícita, que son acciones que ocurren generalmente a través de la puerta del cuerpo, conocida como expresión corporal. Esto lo vamos a explicar en las siguientes láminas. Mentir, difamar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo son acciones verbales que generalmente ocurren a través de la puerta del lenguaje, conocida como expresión verbal. Entonces aquí tenemos otro grupo que corresponde a la puerta del lenguaje, que son mentir, difamar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo. Y aquí tenemos un tercer grupo: codicia, mala voluntad y concepción errónea son acciones mentales que generalmente ocurren solo en la puerta de la mente, sin expresión corporal o expresión verbal. Entonces, aquí nosotros tenemos el karma insano dividido en 3 grupos de acuerdo a las puertas del cuerpo, del lenguaje y la puerta de la mente, que ocurre sin las expresiones del cuerpo y las expresiones del lenguaje. Entonces, vamos a ver ahora la guía y vamos a explicar un poco más. Entonces, leamos la guía número 22. El pasaje anterior enumera los 10 cursos de acciones insanas, Akusala Kamapata. Como puede observarse, 3 son corporales, 4 verbales y 3 puramente mentales. Los 7 primeros cursos son identificados como la volición, que inicia el esfuerzo para consumar la acción respectiva. Tal volición es un karma insano, independientemente de si la acción se consuma o no. Pero si la acción se consume y alcanza su objetivo, por ejemplo, la muerte de la víctima en cuestión, la apropiación de la propiedad de otro, etc., entonces se convierte en un curso completo de acción. La característica de un curso completo de acción es que es un karma con la potencia de generar renacimiento. Entonces, nosotros explicamos en la clase anterior que nosotros dividimos la existencia en 2 partes: lo que nosotros llamamos la reconexión, Patisandhi, y lo que nosotros llamamos la existencia, que es a partir del siguiente momento. Entonces, las acciones o el karma nosotros explicamos eso en el karma productivo, pueden producir efectos
ya sea en la reconexión o durante la existencia. Entonces, cuando se trata de un curso completo de acción, es decir, que se consume la acción respectiva, en este caso una acción insana, entonces se dice de que al ser un curso completo de acción, esa acción tiene la potencialidad de generar reconexión o renacimiento en la siguiente, en otras existencias, no necesariamente en la siguiente. Entonces, aquí nosotros tenemos que independientemente de si la acción se consuma o no, por ejemplo, una acción de matar, para que la acción se consuma se requiere una serie de factores que vamos a explicar. Entonces, si no se consuma la acción, si no se dan todos los factores, esto sigue siendo un karma insano, pero no es un curso completo de acción. Y al no ser un curso completo de acción, no tiene la potencialidad de producir reconexión en otra existencia. Entonces eso es bien importante que nosotros entendamos con relación a lo que estamos viendo ahora. Entonces, y los primeros 7 acciones que vimos, que son matar, robar y conducta sexual ilícita, y el segundo grupo, que es mentir, difamar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo, entonces esos 2 grupos son acciones que ocurren a través de las puertas que vamos a ver a partir de la lámina siguiente. Ahora, por ejemplo, una acción de matar se dice de que para que se convierta en un curso completo de acción insano en este caso, tienen que consumarse. ¿Y cómo se determina si la acción ha sido consumada o no? Entonces, para una acción de matar se requieren 5 factores o 5 componentes. En Pali esto se denomina anga. Entonces, que exista un ser sintiente es el primer componente o el primer factor. Que el individuo en cuestión lo perciba como un ser sintiente. Ese es el segundo componente. Que exista la conciencia de matar al ser sintiente, que esto corresponde a la abolición. Ese es el tercer componente, el tercer factor. Que uno realice el esfuerzo correspondiente para matarlo. Eso significa que uno emplee cierto tipo de medios para producir la muerte. Ese es el cuarto componente, el cuarto factor. Y el quinto es que se efectúe o se consuma la muerte de este ser. Entonces, cuando se dan estos 5 componentes, en Pali denominados Anga, entonces nosotros tenemos un curso completo de acción. Esto está tratado en gran detalle en el comentario del Cura-Kapatra. El Cura-Kapatra es el primer libro de la colección diversa, el Cura-Kanikaya. Y es un tratado muy corto, donde se tratan, por ejemplo, los refugios, los preceptos y enseñanzas fundamentales. Y ahí nosotros tenemos las reglas de entrenamiento, que son los preceptos, y ahí se habla de estos componentes requeridos, por ejemplo, para cada uno de los, para transgredir cada uno de los preceptos. Y entonces esto se trata en un gran detalle. No solamente se habla de los componentes, sino también se habla de las condiciones o causas o el origen de las transgresiones. Por ejemplo, cuando uno mata, cuáles son el origen de estas acciones, las sensaciones asociadas, las raíces insanas involucradas, etc. Entonces, eso está en el comentario
del Cura Capat del libro menor. Entonces, lo que acabo de explicar yo, los 5 componentes o los 5 factores para que uno consuma una acción de matar, por ejemplo, están ahí en este libro. Entonces, vamos a continuar. Y aquí nosotros tenemos que dice que generalmente ocurren a través de la puerta del cuerpo, Kaya Dwara. Con relación a la acción, las puertas Dwara son el medio por donde se realiza el kama. La puerta del cuerpo es la expresión corporal Kaya Viñati, un tipo de fenómeno material producido por la mente, por medio del cual una persona expresa a través del cuerpo una volición que ocurre en la mente. La expresión que generalmente ocurre, Bahula Gutito, se usa porque tales acciones como robar, matar, robar, también pueden ser realizadas por medio del lenguaje, es decir, por orden, pero incluso en tales casos estas acciones se consideran como kama corporal. Aquí es importante señalar que en este contexto el término Kaya Dwara tiene un significado diferente que cuando nosotros estudiamos las puertas de los procesos cognitivos. Nosotros estudiamos las puertas de los procesos cognitivos en el capítulo número 3, en la sección número 12. Y nosotros dijimos que, por ejemplo, la puerta del ojo es la sensibilidad del ojo, la puerta del oído es la sensibilidad del oído, y la puerta del cuerpo es la sensibilidad del cuerpo, que es una propiedad material que es la base de las conciencias, de la conciencia del cuerpo. Pero en este caso, el significado de Kaya Dwara, puerta del cuerpo, como se refiere a la realización de la acción, es diferente. O sea, el término en Pali es similar, pero en este contexto, como se refiere a la realización de la acción, entonces Kaya Dwara aquí se refiere no a la sensibilidad del cuerpo, sino se refiere a otra propiedad material diferente, que es la expresión corporal. En Pali es Kaya Viñati. Nosotros vamos a estudiar la expresión corporal en la clase en el capítulo 6, en el siguiente capítulo. Nosotros vamos a ver que hay 2 propiedades materiales denominadas Viñati, que nosotros traducimos como expresiones. Entonces, Kaya Viñati es la expresión corporal y eso es la puerta del cuerpo. Es por medio de la expresión corporal que uno realiza esa acción, como por ejemplo de matar, etc. Entonces, y ahí nosotros tenemos la definición, que es un tipo de fenómeno material producido por la mente, por medio del cual una persona expresa a través del cuerpo una volición que ocurre en la mente. Entonces, la volición siempre es mental, pero en el caso de las puertas, cuando uno realiza la acción por medio del cuerpo, entonces esa volición se manifiesta y se ejecuta, digamos, por medio de esta expresión corporal. Cuando nosotros realizamos la acción o efectuamos la volición que tenemos en la mente a través del lenguaje, entonces eso se efectúa o eso se realiza por medio de la expresión verbal que vamos a ver en la siguiente lámina. Entonces es bien importante esto. Y en Pali, en el pasaje del compendio, tenemos la voz Bahula Gutito. Y eso generalmente significa de que a veces uno puede, por ejemplo, matar o robar, en este caso, por medio de otras puertas, en este caso la puerta del lenguaje. Pero como
son acciones kámicas de peso. Estas acciones, no obstante, pueden ser realizadas por medio de la puerta del lenguaje, son consideradas como un kama corporal. Entonces eso también es importante que nosotros tengamos presente en relación a esto. Y entonces la otra puerta es la puerta del lenguaje, o Achi Dwara. De manera similar se refiere a la expresión verbal, o Achi Viñati, el fenómeno material producido por la mente, por medio del cual la volición se expresa verbalmente. No obstante, que acciones tales como mentir, etc., también podrían realizarse por medio del cuerpo, por ejemplo, escribiendo o mediante señales con las manos, debido a que el medio principal de ejecución es la puerta del lenguaje, aún son consideradas como kama verbal. ¿No? Entonces, aquí nosotros tenemos las acciones a través de la puerta del lenguaje, que son mentir, difamar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo. Entonces aquí la puerta se refiere precisamente a este fenómeno material que es producido por la mente, por medio del cual la volición se expresa verbalmente. O sea, de que siempre se origina en la mente una volición, y esa volición puede ser expresada ya sea en el dominio del cuerpo o en el dominio del lenguaje. ¿Y qué es lo que permite de que esa volición se exprese o se realice en el dominio del cuerpo y en el dominio del lenguaje? Es esto que en Pali se denomina viñati, que es la expresión verbal en este caso, o corporal en el caso anterior. Entonces esta expresión es este fenómeno material que permite de que uno exprese por medio del lenguaje la volición en este caso. Entonces, y nuevamente aquí, para las acciones como mentir, etc., no obstante pueden ser realizadas por medio de la puerta del cuerpo, por ejemplo cuando uno escribe, o por medio de señas o señales, son consideradas como un kama verbal. Entonces el caso es similar al caso anterior para las acciones de matar, etc., robar, que pueden ser realizadas verbalmente cuando uno, por ejemplo, da una orden a otra persona, para que otra persona, por ejemplo, mate a otra. Entonces, en ese caso, esa es una acción verbal, pero son consideradas como kamas corporales. Entonces, esto es muy interesante. Entonces, hemos visto los dos primeros grupos de kamas insanos, que son, digamos, matar, robar y conducta sexual ilícita, que son por medio de la puerta del cuerpo, y mentir, difamar, lenguaje áspero y lenguaje frívolo, que son por medio de la puerta del lenguaje. Y la puerta del cuerpo, como dijimos, es la expresión corporal, y la puerta del lenguaje es la expresión verbal. O sea que son fenómenos materiales, estas dos puertas. Y veamos el tercer grupo, que es la codicia, la mala voluntad y la concepción errónea. Entonces, los tres últimos cursos de acción generalmente ocurren en la mente sin producir expresión intencional por medio del cuerpo o del lenguaje. Tal tipo de acción se dice que ocurre a través de la puerta de la mente, que en este caso es una designación colectiva
de la conciencia íntegramente. Entonces, para los dos casos anteriores, entonces, por ejemplo, para la puerta del lenguaje, para que se dé un curso completo de acción, eso también es importante, se tienen que dar una serie de componentes para el caso, digamos, de la puerta del lenguaje. Por ejemplo, cuando uno dice una cosa que no es verdad, una falsedad, ¿no? En realidad se requieren 4 factores o 4 componentes, que exista algo que es falso, que uno determine, tenga la intención de expresarlo, uno realiza el esfuerzo correspondiente para expresar eso, ¿no? Y uno hace que otra persona entienda, digamos, esa falsedad que uno dijo. Entonces son los componentes para que se dé un curso completo de acción. Entonces los grupos anteriores necesitamos estas expresiones, pero en este caso, codicia, mala voluntad y concepción errónea, en realidad no se necesita estas expresiones que son propiedades materiales, sino que esto ocurre solamente a través de la puerta de la mente. Permanece y ocurre en la mente, que en este caso se designa como puerta de la mente a toda la conciencia colectiva. Entonces veamos ahora cuáles son estos 3 karmas insanos que solamente ocurren en la puerta de la mente. Entonces, la codicia, avijja, es el factor mental del apego, que ocurre como el deseo de adquirir la propiedad de otra persona. Si surge apego por la propiedad de otra persona, este no se convierte en un curso completo de acción, a no ser que uno dé lugar al deseo de tomar posesión de esta propiedad. O sea, de que el apego o el deseo por la propiedad de otra persona no es codicia, a no ser de que uno quiera apropiarse, digamos, de esa propiedad. Ahora, por supuesto de que uno puede realizar acciones por medio de la puerta del cuerpo, la expresión corporal, o por medio de la puerta del lenguaje, para apropiarse de la propiedad de otro, y apropiarse físicamente de la propiedad de otro. Entonces, en ese caso, eso entraría dentro del primer grupo. Pero lo que quiero decir aquí es de que tener apego o deseo de la propiedad de otro, eso no es un curso completo de acción aquí. Pero cuando uno da lugar al deseo de apropiarse, entonces eso es lo que en Pali se denomina avijja, y es un curso completo de acción, y eso es mental solamente. Entonces aquí se hace la diferencia entre el apego y el deseo, digamos, por lo que otra persona tiene, y el apego, el deseo de apropiarse de eso que pertenece a otro. Entonces, en ese caso aquí nosotros tenemos un curso completo de acción que tiene la potencialidad de producir reconexión en otras existencias. Y el segundo es la mala voluntad, vyapada, que es el factor mental enojo, el cual se convierte en un curso completo de acción cuando surge con el afán de que otro ser sufra daño y aflicción. Entonces,
Aquí nosotros tenemos que hacer la diferencia entre el enojo o el odio que uno puede sentir hacia otra persona y el deseo que la otra persona experimente daño y sufrimiento y aflicción. Entonces, estar enojado o odiar a otro no es un curso completo de acción hasta que ese enojo o ese odio se incrementa, digamos, a lo que se denomina mala voluntad, que es cuando uno tiene el afán de que esa otra persona en realidad experimente daño y sufrimiento, daño y aflicción. Entonces, se hace la diferencia. Nosotros tenemos el mismo factor insano. En el caso anterior es el mismo. En el caso anterior de la codicia tenemos el factor, la raíz del apego o el deseo, que eso no es un curso completo de acción en la mente, pero cuando eso se convierte en el deseo de apropiarse de la propiedad, entonces eso es un curso completo de acción. Y aquí también tenemos la raíz del enojo, dosa. Entonces, eso no es un curso completo de acción hasta que esta raíz se convierta en el afán de que el otro ser experimente daño y aflicción. Entonces, son acciones mentales de peso, porque cuando es un curso completo de acción, entonces se genera una potencialidad de producir reconexión en otra existencia. Y el tercer tipo es la concepción errónea. El término es Miccha Ditthi. Y la concepción errónea se convierte en un curso completo de acción cuando asume la forma de nociones morales nihilistas que niegan la validez de la ética y las consecuencias retributivas de la acción. Entonces, también aquí se puede hacer la diferencia entre la concepción errónea sin que sea un curso completo de acción y la concepción errónea cuando ya es un curso completo de acción. En este caso es cuando se niega la validez de la ética y las consecuencias retributivas de la acción. Entonces es importante tener presente esto que hemos explicado con relación a los factores mentales insanos estos, para que sean, digamos, curso completo de acción. Y las tres concepciones se mencionan en los suttas. Entonces la primera es el nihilismo, Natika Ditthi. Ditthi es concepción errónea y Natika significa que no hay nada. ¿Qué significa esto? Esto niega cualquier forma de supervivencia de la personalidad después de la muerte, negando con ello el alcance moral de las acciones. Entonces es una creencia, por supuesto, que niega que uno continúe en otra existencia después de la muerte, y esto implícitamente tiene que ver que uno haga que las acciones no tengan un alcance moral. Porque esta creencia hace de que el individuo, al creer de que no existe nada después de la muerte, entonces eso tiene no solamente la creencia, sino cómo se comporta en esta existencia al no creer de que uno va a existir después de la muerte. Entonces eso se traduce en acciones asociadas con este tipo de creencia. Y la otra concepción errónea de los suttas es la concepción de la ineficacia de la acción, Akirija Ditthi. Ditthi es concepción errónea, Akirija
significa que no existe acción. ¿Y qué quiere decir esto? Que mantiene que las acciones no tienen eficacia para producir resultados e invalida así las diferencias morales. Entonces, en este caso, uno cree que las acciones no producen resultados sanos o insanos, que las acciones no producen resultados. Entonces, esta creencia implica que uno tenga cierto tipo de comportamientos éticos también. Y la número 3 es la concepción de acausalidad, ahetuka diti, concepción errónea, ahetuka. En este caso, ahetuka significa que no hay causa, que no hay condición. Ahetuka puede tener otros significados, como el que vimos en los capítulos anteriores de no raíz. Y esta concepción de causalidad mantiene que no hay causa o condición de las impurezas y la purificación de los seres, que los seres se contaminan y se purifican por azar, destino o necesidad. Entonces, la mente se vuelve impura por azar, destino o necesidad, o sea, no hay una responsabilidad individual con relación a las impurezas y las acciones derivadas de las impurezas, y tampoco de la purificación de los seres. O sea que la meditación, uno puede meditar o no meditar, la purificación de los seres, la meditación o el desarrollo de la mente no es importante. Entonces esas son las 3 concepciones que se mencionan a menudo en los discursos. Entonces ese es el tercer grupo del Kama insano. Entonces continuemos ahora con la sección número 23 del compendio. Entonces aquí en la sección 23 vamos a explicar esto de acuerdo con las raíces y la conciencia. De ellos, matar, lenguaje áspero y mala voluntad se originan de la raíz del enojo. La conducta sexual ilícita, la codicia y la concepción errónea se originan de la raíz del apego. Y los 4 restantes se originan de las 2 raíces. De acuerdo con los tipos de conciencia, el Kama insano es de 12 clases. Entonces, veamos la explicación de esto en la número 23 en la guía. Estrictamente hablando, la mala voluntad es un modo de la raíz del enojo y la codicia es un modo de la raíz apego. La concepción errónea es el factor mental, concepción errónea. Estos 3 cursos de acción son identificados así como correspondientes factores mentales. Los otros 7 cursos de acción se identifican con el factor mental volición que surge junto con las raíces insanas. Entonces la mala voluntad es un modo de dosa, enojo, la codicia es un modo del apego y la concepción errónea es un factor mental de la concepción errónea que siempre está asociada cuando surge con la raíz del apego. Entonces, estos 3 cursos, codicia, mala voluntad y concepción errónea, son los factores mentales respectivos. Ahora, los otros 7 cursos de matar, robar, etc., se identifican con el factor mental volición que surge junto con las raíces insanas. No obstante, se encuentran casos en donde, por ejemplo, el apego podría ser el motivo para matar y el enojo podría ser motivo para la conducta sexual inapropiada. El Abhidhamma sostiene que la volición que motiva la acción de cortar la facultad vital de otro ser siempre tiene raíz en el enojo, es decir, aversión hacia la continua existencia del ser,
mientras que la volición que motiva la transgresión sexual siempre tiene raíz en el apego, es decir, deseo de disfrutar placer sexual con una pareja ilícita. Entonces, nosotros hemos tocado de alguna manera esto. Uno puede, el apego puede ser una condición para matar, pero en el momento en que se realiza la acción, en ese momento lo que existe es la raíz del enojo, es decir, la aversión hacia la continua existencia del ser. Y en el caso de la conducta sexual inapropiada, puede ser el enojo una condición, pero en el momento en que se realiza la acción, en ese momento la raíz asociada es el apego. O sea, de que el enojo y el apego pueden ser también condiciones, como se muestra en este caso, pero en las precisas acciones de matar o de conducta sexual inapropiada, la raíz que existe en el momento en que se realiza el acto, en el caso de matar es la raíz del apego, y en el caso de conducta sexual inapropiada es matar no es apego, es enojo, y en conducta sexual inapropiada es el apego. La volición que motiva los otros 4 actos, robar, mentir, difamar y lenguaje frívolo, puede estar acompañada tanto por el apego como por el enojo. Entonces, en el caso de robar, uno puede robar con la raíz del apego, pero también uno puede robar con la raíz, en el momento, con la raíz del enojo. Lo mismo de mentir, difamar y lenguaje frívolo. Todos los cursos de acción insana están acompañados invariablemente por la raíz de la ignorancia. El kama insano también se identifica con las 12 conciencias insanas. En este caso, la conciencia respectiva, como un todo, se considera kama en vez del factor individual de la volición. Entonces, cada una de las 12 conciencias insanas entonces se considera como el kama, aunque técnicamente hablando es la volición asociada con los factores mentales, insanos en este caso. Ahora pasamos al kama sano de la esfera de los sentidos. Estamos en la lámina, en la sección número 24, en la lámina número 20. Entonces, el kama sano de la esfera de los sentidos también es de 3 clases, de acuerdo con las puertas de acción, es decir, acción corporal perteneciente a la puerta del cuerpo, acción verbal perteneciente a la puerta del lenguaje y acción mental perteneciente a la puerta de la mente. Entonces, así como el kama insano se clasifica de acuerdo a la puerta del cuerpo, del lenguaje y de la mente, el kama sano también se clasifica de acuerdo a la puerta del cuerpo, de acuerdo a la puerta del lenguaje y a la puerta de la mente. Asimismo, es de 3 clases como generosidad, moralidad y meditación, pero es de 8 clases de acuerdo con los tipos de conciencia. O sea que es de 3 clases. En los sutras ustedes encuentran a menudo esta clasificación del kama sana como dana, generosidad, sila, moralidad o virtud, y bhavana, desarrollo o meditación. Entonces, esto es una explicación muy frecuente en los discursos en esas 3 clases. Pero si nosotros hablamos de la perspectiva de la Abhidhamma, entonces el kama sano es de 8 clases, son las 8 conciencias hermosas de la esfera de los sentidos. Ahora vamos a ver el cuadro
de las conciencias para identificar el karma insano y el karma sano de acuerdo con las conciencias. Y aquí tenemos una clasificación un poco más detallada, que el karma sano es de 10 clases, como generosidad, moralidad, meditación, reverencia o respeto, servicio, compartir méritos, regocijo de los méritos de los demás, escuchar el Dhamma, enseñar el Dhamma y rectificar las concepciones. Entonces aquí nosotros tenemos una explicación aún más detallada de el karma sano de la esfera de los sentidos. La generosidad, entonces, es el primero, o sea, que significa dar. La moralidad se refiere a la ética, a los preceptos. La meditación se refiere a, el término es bhavana, ya sea la meditación de tranquilidad o meditación vipassana o de introspección. Eso es karma sano. Reverencia y respeto, respeto hacia los mayores, a los maestros, y a nivel espiritual significa reverencia a los miembros del Sangha, por ejemplo, en este caso, a servicio, realizar acciones en pos y para el bienestar de los demás, eso es servicio. Compartir méritos, que significa compartir las acciones meritorias que uno ha realizado con otros seres. Por supuesto que uno podría explicar todo esto, tomarse una clase para explicar cada uno de estos 10 karmas sanos. O sea, no tenemos el tiempo aquí, pero de hecho en nuestra página seguramente hay clases y material donde se explica en profundidad cada uno de estos 10 clases de karma sano. Ahora, el número 6 es compartir méritos, el número 7 es regocijo de los méritos de los demás, es simplemente regocijarse cuando uno ve que otros han realizado algo bueno, una buena acción. El número 8 es escuchar el Dhamma, cuando otro enseña el Dhamma, escuchar el Dhamma es un karma sano. Y el número 9 es enseñar el Dhamma, cuando uno enseña el Dhamma. Y el número 10 es rectificar las concepciones, y eso significa que si uno tiene concepciones erróneas, entonces uno las rectifica y tiene concepciones correctas. Tiene recto entendimiento, recta visión, etc. Entonces son los 10 karmas sanos de la esfera de los sentidos. Entonces ahora vamos a la sección número 24, que es un resumen del karma sano de la esfera de los sentidos. Estas 20 clases de karma, insano y sano, se denominan karma perteneciente a la esfera de los sentidos. Ahí nosotros tenemos el término Pali, karma vachara karma, karma de la esfera de los sentidos. Entonces tenemos 20 tipos de karma sano e insano de la esfera de los sentidos. Entonces aquí nosotros tenemos la guía número 24, de acuerdo con las puertas de acción. Con respecto a la puerta de acción se enumeran 10 cursos de karma sano. Los 3 del cuerpo son la abstinencia de las 3 acciones insanas del cuerpo. Entonces, nosotros tomamos el karma insano de acuerdo a la puerta del cuerpo. Entonces, cuando uno se abstiene de matar, cuando uno se abstiene de robar, cuando uno se abstiene de conducta sexual inapropiada, entonces eso es un karma sano de la puerta del cuerpo. Y los 4 del lenguaje son la abstinencia de las 4 acciones verbales.
Entonces, que nosotros estudiamos. Y los tres de la mente son ausencia de codicia, ausencia de mala voluntad y recta concepción. En términos de realidades últimas, los primeros 7 se identifican con 2 de las abstinencias, es decir, los factores mentales de recta acción y recto lenguaje. Y también con las voliciones que surgen con aquellas abstinencias. Los últimos 3 son modo de las 3 raíces hermosas de no apego, no enojo y no ignorancia. Entonces es importante siempre identificar esto con las realidades últimas, con los dhamas que son las realidades últimas. Entonces, cuando hablamos de el kama sano de la puerta del cuerpo, entonces, ¿qué es esto? Es la abstinencia de la recta acción, que nosotros estudiamos nuestros factores mentales hermosos. Cuando se trata de kama sano de la puerta del cuerpo, ¿qué es? Eso es la otra abstinencia, que es el recto lenguaje. Ahora, también se debería incluir aquí la tercera abstinencia, que es recto modo de vida de acuerdo a la ocasión. Pero bueno, y en el caso de las otras, nosotros nos estamos refiriendo a las raíces hermosas, que son 3 factores mentales: aloba, adosa y amoja. No apego, no enojo y no ignorancia. Asimismo, es de 3 clases, etc. Las listas de 3 y de 10 que aquí se exponen se conocen comúnmente como las 3 y 10 bases de las acciones meritorias: punya, kirilla, vatu, en pali. Punya significa mérito, kirilla significa acción y vatu significa base. Entonces nosotros tenemos 3: generosidad, moralidad o ética y meditación o desarrollo. Y 10, que son las 10 que explicamos: generosidad, moralidad, meditación, reverencia, etc. Y los 8 tipos de conciencia por medio de los cuales se genera el kama sano son las 8 conciencias, las 8 grandes conciencias sanas. Entonces, estas 20 clases, el kama sano, que surge de las conciencias insanas y de las 8 grandes conciencias sanas. Entonces, el kama sano de la esfera de la materia sutil. Entonces ahora tenemos el kama sano de la esfera de la materia sutil. Es acción puramente mental. Consiste en la meditación que ha alcanzado la absorción y es de 5 clases de acuerdo con los factores de jhana. Entonces, aquí nosotros podemos ver esto en el cuadro de las 89 conciencias. Ese es el kama sano de la esfera de la materia sutil. Nosotros tenemos ahí las 5 conciencias sanas de la esfera de la materia sutil. Entonces, porque se caracteriza de acuerdo a los factores de llama, tenemos 5. Eso lo estudiamos en el capítulo 1. Por ejemplo, la primera conciencia llana asociada con aplicación inicial, aplicación sostenida, regocijo, sensación placentera y unificación de la mente. Entonces, de la misma manera podemos usar este cuadro para identificar el kama sano de la esfera de los sentidos. Son las 8 conciencias sanas hermosas, las grandes sanas, entre las 24 hermosas, y podemos usar este cuadro para identificar el kama insano de la esfera. El kama insano, que son las 12 conciencias insanas. O sea, lo podemos identificar en este cuadro. Y ahora tenemos el kama sano de la esfera inmaterial. Asimismo, el kama sano de la esfera inmaterial es acción puramente mental. Consiste en la meditación que ha alcanzado la absorción y es de 4 clases
de acuerdo con los objetos. O sea que nosotros dijimos de que el Kama sano de la esfera inmaterial, de acuerdo con los factores de jhana, las conciencias de la esfera inmaterial tienen los mismos factores de jhana que la quinta jhana, son 30 factores mentales. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a el Kama sano de la esfera? Son los objetos. Entonces, aquí nosotros podemos ver esto en el cuadro. Son 4 conciencias sanas de la esfera inmaterial. La base del espacio infinito, la primera. La base de la conciencia infinita, la segunda. La base de la nada, la tercera. Y la base de la ni percepción y no percepción es la cuarta. Entonces ese es el Kama sano de la esfera inmaterial. Entonces aquí nosotros tenemos la guía de las secciones 25 y 26 de 5 clases de acuerdo con los factores de jhana, las 5 jhanas de la esfera de la materia sutil. Eso ya hemos estudiado anteriormente. Y de acuerdo con los objetos, ya lo hemos explicado también, que son los 4 estados de la esfera inmaterial. Entonces, con esto nosotros terminamos la sección sobre el Kama, que comenzamos a estudiar en la clase número 3, en la clase anterior, pero en realidad todavía tenemos una sección más sobre el Kama que vamos a estudiar en la clase número 5, que es los resultados del Kama. Entonces, que eso es a partir de las secciones 27 en adelante hasta la sección número 33. Entonces, eso también es importante. Entonces, eso pertenece también a esta tercera sección del Kama, que son los resultados del Kama. Esta sección de los resultados del Kama es importante porque nosotros podemos identificar ahora que hemos estudiado el Kama, cuáles son los resultados de cada uno de los Kamas. Y eso va a ser el objeto de estudio de la clase número 5. Y en la clase número 6 vamos a estudiar la última parte del capítulo 5, que es el proceso de muerte y reconexión, que a partir de la sección número 34. Entonces, aquí tenemos la última lámina, la lámina número 33 de la clase 4. El material para esta clase es el capítulo 5 del compendio de la Abhidhamma, la segunda sección, de la sección número 22 hasta la sección número 26. Entonces, con esto damos por finalizada la cuarta clase del módulo 5 del curso Compendio del Abhidhamma.